En alguna parte gris y oscura de la historia, alguien alzó su voz diciendo, yo tengo un sueño. Y quien lo hizo no fue nada más y nada menos que el doctor Martin Luther King, un pastor negro que luchó contra el racismo en Estados Unidos cuando hacerlo podía costarle la vida. Lo que casi nadie sabe es que detrás de este sueño existe un hombre, un arquitecto invisible tan resiliente que transformó el dolor de haber nacido de una madre ex esclava en una transformación tan grande que cambiaría la mentalidad de América. Su nombre no está en pancartas, no se cita en discursos políticos y tampoco se hace promoción en camisetas con su rostro. Sin embargo, sin él posiblemente este sueño no hubiese existido. Su nombre es Howard Truman. Howard nació en el año 1899 en el estado de Florida. Se sabe que su abuela había sido una esclava, literalmente hablando. De su madre se conoce muy poco, pero se sabe que su padre murió cuando él era niño y que lo dejó en medio de un mundo que le decía todo el tiempo que su lugar estaba en las bancas de atrás. ¿Y sabes qué hace un niño cuando descubre tanta injusticia? Pues se esconde. Howard caminaba por largas jornadas hasta encontrar un viejo estanque, un lugar seguro para él, donde podía alzar sus ojos y orar, conectar con el Creador mientras veía cómo se removía el agua. Y estando allí, encontró un lugar que cambiaría el rumbo de su vida, un pequeño rincón dentro de sí que no le pertenecía al odio. Dentro de ese rincón ningún blanco podía llegar a humillarlo, ninguna ley injusta podría alcanzarlo y ningún látigo lo podría tocar. Y entendió algo importante, y es que si no encuentras ese rincón dentro de ti, el mundo te define. Y cuando el mundo te define, te reduce. Años después y ya siendo adulto, Howard viaja hacia la India para conocer su cultura, su estilo de vida y su filosofía. Y cuando está allá, logra una reunión con Mahatma Gandhi. Y estando ahí, sentado frente a frente con él, este le hace una pregunta bastante peculiar. ¿Cómo puedes hablarle de amor a tu pueblo si aún éste sangra? ¿Y cómo puedes decirle que ame a su enemigo si aún están siendo humillados? Esta pregunta lo incomoda, lo confronta y lo persigue y le da tal incomodidad que de ahí nace un libro. Y así es como en el año 1949 se publica el libro Jesús y los desheredados, un libro pequeño pero explosivo que transforma por completo la perspectiva tradicional y coloca a Jesús no solo como el rostro del poder, sino como el rostro del oprimido, y no del lado del imperio, sino del lado de los despreciados. Y este pequeño libro llegó a las manos de un estudiante llamado Martin Luther King Jr., quien entendió que ese libro no solo era información, era una revelación, que la fe no era sinónimo de resignación, que era más bien un tipo de resistencia al oído. Y cuando entendió esto y lo tuvo en sus manos, para él fue como activar dinamita. Antes de cada marcha, antes de Birmingham, antes de Selma, antes de que los perros atacaran a un pueblo que luchaba en contra de la injusticia, King se sentaba solo. No había un discurso, no había una estrategia, solamente había silencio. Y es que King había entendido de Howard algo que pocos entienden, que si el odio te gobierna por dentro, ya perdiste la batalla por fuera. El movimiento de los derechos civiles no se sostuvo a fuerza de pancartas, se sostuvo por medio de hombres que aprendieron a no dejar que el odio colonizara su alma. Y es que precisamente esto fue lo que aprendió Howard y lo que transmitió por medio de él, ya que nunca salió en marchas y tampoco relució en portadas, pero por medio de su filosofía ayudó a descolonizar este sentimiento de quienes sí lo hacían. Howard Thurman murió en el año 1981. A su nombre no hay grandes monumentos, ni películas taquilleras que cuenten su historia. Y se podría decir que casi nadie habla de él. Sin embargo, cada vez que una persona se planta con dignidad frente a su opresor, sin volverse igual a él, hay una parte de su mentalidad consigo. Al igual que cuando alguien decide no responder violencia con violencia, también se encuentra una parte de él ahí. Y cada vez que alguien encuentra en medio del miedo ese pequeño rincón, ese pequeño estanque dentro de sí mismo, ahí también deja una huella. Dentro de su filosofía quedó revoloteando por todos lados una gran pregunta, y es qué hacemos con nuestras cicatrices. ¿Las convertimos en resentimiento o las transformamos en puertas de luz? Y es que el poder no está en manos de quien grita más fuerte, sino de quien no deja perder el valor que tiene por dentro.
Y tal vez el mundo no necesita más soñadores, sino hombres y mujeres que enseñen a otros a no perder su alma mientras luchan.